Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y análisis de perspectivas. A ver, para empezar hoy, pensad en esto. Normalmente, cuando instalamos un sistema de seguridad en nuestra casa, confiamos plenamente en el hardware. Sí, en las cámaras y todo eso, claro. Exacto. Colocamos sensores magnéticos en las puertas, cámaras de altísima resolución en las esquinas y bueno, asumimos que la tecnología hace su trabajo de forma puramente objetiva. Lógico, es una cuestión binaria, de pura física y circuitos. ¿Funciona o no funciona? Eso es. Nunca nos paramos a pensar que la capacidad de esa cámara para grabar a un intruso dependa de, digamos, si nosotros somos buenas personas, de si somos caritativos con los vecinos o de si tenemos la conciencia tranquila. Simplemente graba. Pero cuando cruzamos la frontera de lo material hacia el complejísimo territorio de la defensa espiritual, esa separación tan nítida, tan de manual de instrucciones, se derrumba por completo. Hoy nos sumergimos en un terreno fascinante. Fíjate que es un terreno que, francamente, desafía por completo nuestra mentalidad moderna. Totalmente. Partimos hoy de las reflexiones teológicas del padre Osvaldo Agudelo sobre las revelaciones de Santa Brígida de Suecia. Y nos vamos a centrar concretamente en una herramienta milenaria. Hablamos del uso del agua bendita. O sea, un tema que choca de frente con nuestra visión racionalista de cómo interactúan lo material y lo inmaterial en nuestro día a día. Precisamente. Y de este análisis emerge una tensión fundamental, una pregunta central que va a guiar todo nuestro debate. Es esta. ¿Actúa el agua bendita fundamentalmente como un arma espiritual objetiva, cuya eficacia reside en su correcta aplicación ritual? ¿O su valor depende tan intrínsecamente de la fe y el estado de gracia, que su uso físico corre el riesgo constante de convertirse en una mera superstición vacía? Esa es la gran dicotomía, sí. Yo estoy completamente convencida, tras analizar a fondo estas reflexiones, de que la intención interna, el estado de gracia y la fe activa son los verdaderos motores de cualquier protección espiritual. El ritual externo, si no va acompañado de una conversión real, no es más que un amuleto inútil. Ya. Bueno, yo lo abordo desde un ángulo muy diferente. Y, hombre, no te niego que la fe interior tiene su peso, por supuesto, pero sostengo que estamos ante un arma espiritual con un poder objetivo innegable. Aunque falte esa fe interior profunda. A ver, cuando este elemento material se aplica sistemáticamente y con la autoridad verbal adecuada, ejerce una fuerza física tangible y constatable. El texto describe esto como una guerra espiritual incesante en nuestros propios hogares. Vale, a ver. Para quienes nos escuchan, creo que tenemos que hacer una distinción conceptual crucial antes de avanzar. Es muy fácil confundir términos aquí. Sí, mejor aclarar la base. El agua bendita no es un sacramento, como puede serlo el bautismo o la confesión, que la teología enseña que infunden gracia por sí mismos. Es sacramental, es decir, es un signo sagrado que no confiere la gracia por arte de magia, sino que prepara el corazón para recibirla. Ajá, dispone la voluntad. Exacto. Partiendo de esa base, entiendo por qué defiendes el rito material, pero permíteme darte otra perspectiva. El poder de este sacramental está absoluta e irrevocablemente condicionado a la rectitud moral del usuario. Hombre, absoluta e irrevocablemente me parece mucho decir. Es que hay un ejemplo demoledor en el texto. Uno podría literalmente sumergerse en una piscina entera de agua bendita, pero si esa persona vive digamos, en un estado de adulterio continuo o pecado grave, ese baño no le sirve de nada. Claro, porque el pecado voluntario anula el canal espiritual. Exactamente. Vemos sacerdotes que se niegan a bendecir piedras y ladrillos en una casa si la familia no tiene fe. Para mí es cristalino. El agua actúa únicamente como un catalizador para la fe interior. Ya, entiendo por dónde vas. Tratarla como un escudo independiente de tu brújula moral es como la señora que lleva una botellita colgando en el espejo del coche creyendo que le evitará un accidente, pero sin acordarse jamás de rezar. Vamos a ver, entiendo esa advertencia sobre los amuletos. El uso del agua como si fuera la pata de un conejo de la suerte está condenadísimo. Eso es evidente. Menos mal que estamos de acuerdo en eso. Pero ojo, no podemos bajo ningún concepto ignorar la realidad objetiva que Santa Brígida describe en sus visiones. El agua bendita, cuando ha sido legítimamente bendecida por un sacerdote, adquiere una propiedad real en el mundo invisible. ¿Una propiedad real, física? Para las entidades oscuras, sí. No es una metáfora, se describe literalmente como un fuego que los quema.
Es algo visceral que no pueden soportar. Fíjate en el caso de la familia que menciona el texto. Ah, sí, la familia con los adolescentes. Esa misma. Una familia normal, con discordia diaria, terrores nocturnos inexplicables, un letargo asfixiante. Y ni sabían que su casa sufría una infestación espiritual. Que es una palabra muy fuerte para una casa moderna, infestación. Lo es, pero escucha. Cuando comenzaron a aplicar sistemáticamente el agua bendita en las sábanas, en las puertas, el cambio fue drástico. Las pesadillas de los niños cesaron fulminantemente la primera semana. Ya, el cese fue inmediato, sí. Los conflictos matrimoniales cayeron en picado. Por eso digo que el acto físico, la aplicación del rito en el espacio, posee una autoridad intrínseca que no puedes reducir a un simple estímulo psicológico. Ponte en el lugar de quien nos escucha ahora mismo. Sé que hablar de infestaciones en la cocina de una casa moderna o entidades que causan peleas por un salero suena directamente a película de terror de Hollywood. Bueno, suena a superstición medieval, sí, te lo compro. Exacto. ¿Cómo le explicamos a una mente del siglo XXI que esto no es pensamiento mágico? La causalidad que mencionas entre el agua y el cese de pesadillas está ahí en los relatos, pero tenemos que entender qué activa realmente ese poder. La gracia y la autoridad, evidentemente. Pero la eficacia depende puramente de la gracia interior. Te propongo una analogía para ilustrarlo. Tener agua bendita en casa sin estar en estado de gracia y sin orar es como ponerte una armadura pesada y maravillosa de acero toledano para la batalla, ¿Vale? mientras tú misma, voluntariamente, te estás bebiendo un veneno a sorbos. El problema no es que la armadura sea defectuosa frente al enemigo. El problema es que tu sistema interno colapsa por tu propia decisión de envenenarte. Es una analogía muy gráfica, te lo concedo, pero creo que simplifica enormemente la jurisdicción legal y espiritual de estas batallas. ¿Por qué lo dices? El hardware es perfecto, pero sin voluntad orientada a la luz, la materia es inerte. Porque no se trata solo de tener el agua en casa como quien guarda la armadura en un armario, sino de cómo la despliegas activamente. Y respondiendo a lo del escepticismo de los oyentes, no hablamos de magia de Harry Potter, hablamos de autoridad delegada. Autoridad que requiere condiciones muy precisas, ojo. Exactamente. Echar agua de forma distraída, el típico chaf 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 mientras piensas en la lista de la compra, no hace gran cosa. Pero aquí está la clave. Los demonios escuchan las palabras humanas. El lenguaje tiene poder. ¿Te refieres a la invocación en voz alta? Eso es. Cuando un bautizado dice en voz alta, «En el nombre de Jesús expulso de esta habitación toda presencia maligna», impone una jurisdicción literal, altera físicamente la realidad del espacio. La mera fe silenciosa no establece un perímetro tangible. El rito materializa la gracia. A ver, ese concepto de materializar la gracia es fascinante. Pero si fe y rito interactúan así, nos obliga a evaluar cuál es el mayor peligro en la práctica diaria. Para mí, el riesgo de la superstición sigue siendo la amenaza más grave y sutil. Más que la falta de uso. Mucho más. Piensa en lo común que es ver a personas rociando agua por toda su casa el Viernes Santo, por pura tradición de las abuelas, de forma casi robótica, sin dedicar ni un minuto a la oración. Ya, eso se ve mucho. O la clásica costumbre de mantener una Biblia enorme abierta en el salón, en el Salmo 91, con un frasco de agua bendita acumulando polvo al lado. Buscan una especie de protección por osmosis. Como si emitiera radiación protectora sola. Exacto. Cambiando de analogía, es como intentar que un ordenador de altísima tecnología funcione sin haberlo enchufado a la corriente. El hardware está impecable, pero has cortado el suministro eléctrico de la fe. Entiendo tu punto, de verdad. Entonces, te lo planteo directamente. Si usar el agua sin devoción anula por completo el efecto, ¿no demuestra eso que centrarse tanto en el rito físico fomenta una mentalidad de amuleto que vacía el cristianismo de su exigencia moral? Hombre, permíteme que discrepe radicalmente con esa lectura. A ver, no te quito la razón en que el riesgo de superstición existe. La Biblia cogiendo polvo es un error de manual. Pero el mayor peligro, la trampa más insidiosa, es justo el extremo opuesto. ¿Te refieres a la negligencia? La pura y dura negligencia, sí.
Tener un sacramental poderoso y no usarlo por un exceso de intelectualismo o por pensar que es poca cosa para mentes modernas. O por una reverencia malentendida. Eso es. Piensa en esa persona del texto que guarda como oro en paño un botellón precioso que le bendijo un obispo famosísimo hace 25 años y se niega a usarlo para no gastar esa agua tan especial. Eso, amiga mía, es esterilidad espiritual absoluta. Ostras, sí, es un caso tremendo. Y frente a analogía del electrodoméstico sin enchufar, te pongo un ejemplo brutal. La historia documentada de una bruja profesional contratada para atacar espiritualmente a un sacerdote. Ah, sí, la que devolvió el dinero. Exacto. Prepara sus cosas y de repente se niega en rotundo y devuelve el dinero. ¿Por qué? Porque la protección objetiva de ese cura, su muro de gracia y sacramentales, haría que todo el mal rebotara y se estrellara contra ella. Pero eso es porque el sacerdote estaba en un estado profundo de gracia. Sí, pero la atacante percibe un muro de contención real, físico y opaco. Por eso Santa Brígida exige aplicar el agua de forma constante, cada 8 días, en las camas de los adolescentes, en la cocina donde la familia cava a gritos. Es una guerra en las trincheras de la cotidianidad. Fíjate que al mencionar las habitaciones de los adolescentes y la cocina, tocas el punto neurálgico de este debate. Dices que el agua crea una barrera que limita la guerra de desgaste. 100%. Pero, ¿de qué sirve blindar las paredes de una habitación si la persona que duerme dentro ha decidido, con su libre albedrío, abrazar el conflicto? Ese es el problema gordo. Claro, es que el análisis de estas revelaciones llega a una conclusión muy cruda, orientada al destino final del alma. Llegamos a la frontera insalvable del perdón y la metanoia. Ya sé por dónde vas a salir. El infierno. Exactamente. Santa Brígida describe a personas condenadas en el infierno que en vida usaban asiduamente sacramentales, rociaban agua, llevaban medallas, pero en lo más profundo albergaban un resentimiento intocable. El caso de los 2 hermanos. Un caso desolador, el hermano menor estafado por el mayor. En el lecho de muerte del mayor, este pide perdón llorando. Y el menor lo mira y suelta esa frase lapidaria: «Te perdono, pero no olvido». Madre mía, es que esa frase te hiela la sangre. Esa retención consciente del rencor sella su destino. Esto prueba irrefutablemente que el agua bendita es inútil sin un cambio moral genuino en el corazón. El sacramental no te salva de tu decisión de odiar. Es un argumento excepcionalmente convincente, lo reconozco. La primacía del libre albedrío es absoluta. Pero a ver, ¿has considerado la retroalimentación que hay entre el entorno espiritual y la fragilidad de esa voluntad? ¿En qué sentido? El resentimiento no nace en el vacío absoluto, se cultiva. Si eliminas el uso preventivo de esta arma objetiva, las influencias oscuras del entorno exacerban la discordia hasta límites inhumanos. O sea, ¿sugieres que el entorno empuja al resentimiento? Totalmente. ¿Por qué crees que una familia acaba a gritos por un salero que está a simple vista en el cajón? Hay un desgaste deliberado diseñado para minar la paciencia y destruir la caridad. Entiendo, para hacer que el perdón sea casi imposible por puro agotamiento. Eso es. El perdón es la meta, ¿de acuerdo? Pero el agua bendita es la infantería pesada que despeja el campo de batalla de esa estática constante, permitiendo que la gracia fluya sin tanto obstáculo. Pero fíjate. Espera, recuerda al sacerdote exorcista bendiciendo a los fieles. No usa un hisopito delicado, usa una brocha de albañil y cubos inmensos, empapándolos por completo. Lo hace porque el agua rompe esas opresiones sutiles que empujan al nerviosismo. Ya. A ver, entiendo la imagen de despejar el campo de batalla, pero no me convence del todo. Me parece peligroso sugerir, aunque sea sutilmente, que la paz interior es un subproducto del bienestar ambiental de haber rociado la casa. No, un subproducto no, pero una ayuda vital. Es que, si volvemos a la mecánica espiritual del libre albedrío, las fuentes advierten algo terrorífico. Si una persona rechaza la gracia persistentemente y justifica su pecado sin arrepentimiento, Dios puede ordenarle al ángel de la guarda que se retire. La retirada de la protección, sí. En ese instante la persona queda espiritualmente desprotegida por su propia y obstinada decisión. Ante esa desolación interna, blindar los muros por fuera con agua bendita es un ejercicio inútil. Si el castillo está entregado desde dentro al enemigo, el agua no hace nada. Mira, nadie en su sano juicio teológico niega eso. Si quieres condenarte, te condenas, pero no subestimemos la capacidad del sacramental para dar soporte sobre un libre albedrío debilitado o confuso. ¿Soporte en qué sentido?
Cuando el agua va unida a la consagración activa, cierra puertas espirituales que, por ejemplo, el adolescente de la casa ha dejado abiertas de par en par. Piensa en un chico de 16 años en pura rebeldía. O las hormonas revolucionadas y rechazando rezar. Exacto. Cuando tú, como padre, bendices su cama en silencio, estás estableciendo una barrera defensiva objetiva. Estás intercediendo materialmente por alguien cuya disposición interna es frágil. El agua se cuela por las grietas de nuestra miseria humana. Sostiene las defensas mientras él madura. Comprendo esa visión compasiva, de verdad que sí. Querer sostener las defensas por los familiares perdidos es natural, pero insisto en el peligro inmenso de disociar el rito exterior de la fe interior. Pero no los estamos disociado. A veces, en la práctica sí. Corremos el riesgo de creer que nuestros hijos están a salvo solo porque hemos recitado una fórmula de expulsión de memoria. Pensemos en los paganos bautizados, como decía Benedicto XVI. Familias muy estéticas, pero vacías por dentro. Exacto. Rocían agua bendita por pura herencia cultural, pero de puertas para adentro viven un paganismo funcional, sin crucifijos, sin orar, sin sacramentos. Si el hogar no refleja una vida evangélica activa, la consagración resbala, cae en saco roto. Ya, pero ojo. La eficacia de la espada está directamente vinculada a la pureza de la mano que la empuña. Vamos a ver. Fíjate en una cosa clave que omites. La autoridad para empuñar esa espada no viene de que los padres sean perfectos moralmente. Si fuera así, las iglesias estarían vacías y nadie podría usar agua bendita. Evidentemente nadie es perfecto. La autoridad legal proviene única y exclusivamente del bautismo. Tú perteneces a la luz por derecho. Por supuesto que el pecado grave bloquea la gracia, nadie discute eso. Pero los sacramentales existen justamente porque somos seres caídos y torpes que necesitamos anclas materiales en la tormenta. Sí, somos seres muy torpes a veces. El mero hecho de vencer la vergüenza, coger el frasco e invocar en voz alta en el nombre de Jesús, es un tremendo acto de fe activa. Ese acto doblega a las entidades. El sacramental te exige que, desde tu imperfección, te sometas obedientemente a sus instrucciones de uso. Bueno, a medida que hemos ido desgranando estos mecanismos, creo que podemos empezar a trazar una imagen muchísimo más matizada. Si tuviera que sintetizar mi postura hoy, me mantengo firme. El agua bendita es un espejo del alma del creyente. Ajá. Su valor táctico se vuelve polvo si la persona se escuda en el rito externo, pero en su intimidad justifica sus faltas o se aferra al rencor. La fe activa, que es una lucha dolorosa por la conversión, es el verdadero motor. Sin él, el agua vuelve a ser solo H2O. Y desde mi lado de la mesa, el resumen sería que no podemos desechar el inmenso valor de la herramienta solo porque el artesano tenga defectos. La pureza total es el ideal, sí, pero estamos en un combate espiritual incesante y objetivo, aquí y ahora. Un combate diario. Eso es. Los sacramentales aplicados físicamente y con invocación son barreras reales. Un escudo bajo la autoridad directa de la Iglesia que nos defiende en momentos críticos, cuando nuestra fe abstracta no tiene fuerza suficiente. Con todo, creo que hay un punto de convergencia donde ambos nos encontramos sin ninguna reserva. Toda esta visión rechaza tajantemente tratar el agua bendita como una transacción comercial o un amuleto mágico de buena suerte. 100% de acuerdo. Nos recuerda lo absurdo e ineficaz que es, por ejemplo, pensar que puedes comprar protección espiritual navegando por Internet para que te la envíen a casa. Su valor reside en lo sagrado, no en lo mercantil. Totalmente. Estamos de acuerdo en esa frontera. Y sin embargo, seguimos priorizando riesgos de forma diferente. Para ti, el riesgo inaceptable es caer en la superstición vacía. Sí, sin duda. Para mí el error catastrófico es la negligencia racionalista de quienes desprecian las herramientas físicas. Al final, la exigencia es vivir en gracia y, a la vez, no tener complejos en usar nuestras defensas materiales de forma sistemática y humilde. Sin duda. Este paisaje teológico que hemos analizado hoy es francamente denso y, de mínimo, nos invita a cuestionar tanto nuestros automatismos externos como nuestras disposiciones más inconfesables. Como siempre en nuestro espacio, no pretendemos declarar una ganadora absoluta. Faltaría más. La idea es que cada uno saque sus conclusiones. Dejamos en sus manos la apasionante tarea de reflexionar sobre cómo equilibrar eficazmente su mundo interior con sus prácticas externas. Al final del día, te creas todo al pie de la letra o no, es un tema que te obliga, inevitablemente, a examinar cada rincón oscuro de tu hogar físico y de tu propia conciencia. Y esa reflexión final nos devuelve como un círculo perfecto a ese sistema de seguridad del hogar del que hablábamos al principio.
Tal vez las cámaras estén perfectamente calibradas y el código de alarma ejecutado de forma impecable. Sí. Pero en este ámbito espiritual, si los cimientos de la casa, si el corazón de las personas que la habitan no está alineado con la luz, la mejor de las alarmas no podrá evitar que la oscuridad acabe entrando tranquilamente por la puerta principal. Gracias a todos por acompañarnos en este intenso intercambio de ideas y hasta la próxima.